señores, bienvenidos al canal del Comemente un domingo más. Este canal dedicado al mundo del cómic y del videojuego que hago yo, Gapex Gamora. Y este domingo dedicado al maravilloso mundo del arte secuencial por medio de viñetas, o sea, del cómic. Aparte, inaugurando nueva sección en el canal, una nueva serie de capítulos que inauguramos hoy, que yo he decidido llamar Grandes Maestros del Mundo del Cómic. Y pues he elegido para empezar en este capítulo 3 obras de un maestro colosal. Dentro del cómic mundial existe obviamente una especie de Olimpo de los grandes creativos de todos los tiempos, de las personas que más han marcado e influenciado a otros autores e inclusive a los lectores, y uno de estos no pertenece, digamos, a las corrientes occidentales del cómic. Estoy hablando del manga, y dentro del manga el maestro más grande, sin ninguna duda alguna, es Osamu Tezuka. Todo el capítulo de hoy va a ser dedicado al maestro Tezuka, que es sin duda alguna uno de los más grandes maestros de todos los tiempos en la historia del cómic. ¿Cómo vamos a hacer el capítulo? Yo he seleccionado yo tengo varias obras de Tezuka, pero he seleccionado 3 obras que me parecen importantes y relevantes para inaugurar, digamos, esta nueva sección de grandes maestros del cómic en el canal. Antes de ir con los videoanálisis, comentarles un poco de las 3 obras que he seleccionado, he hecho un pequeño video de recorrido por quién es Osamu Tezuka, qué ha aportado su obra y qué tiene para ofrecer a todo lector del cómic, porque es que si uno es lector de cómic y no ha leído parte de la obra de Tezuka, básicamente se está perdiendo una parte enorme del pastel que compone la historia del cómic mismo. El maestro Tezuka es nativo de Japón, de la región de Osaka. ¿Y por qué es tan importante? Porque a mí me parece que Tezuka es más o menos, en el mundo del cómic, con respecto al manga, viene siendo más o menos el Will Eisner japonés. Es una persona que inventó, recreó, reinventó muchos de los códigos modernos del manga, como sería para el cómic americano Will Eisner, y pues amarca a todas las generaciones. Pero yo inclusive que creo que Tezuka dentro del manga es inclusive más relevante que Eisner dentro del cómic americano, porque básicamente el manga nace con Tezuka como lo conocemos. Él crea no solo los códigos narrativos, sino estéticos del manga como lo conocemos. Como yo decía, el maestro Tezuka es de Osaka y vivió durante el periodo de la preguerra, la guerra y la posguerra de la Segunda Guerra Mundial, una época pues que afectó mucho a Japón, y yo creo que a él también lo afecta como mangaka, o sea, como creador de manga, y termina marcando el total de su obra. Nacido el 3 de noviembre de 1928 en Toyonaka, prefectura de Osaka, Osamu Tezuka estaría destinado a hacer historia dentro de la historia misma del cómic mundial. Desde muy niño el maestro Tezuka tuvo gran influencia por la compañía teatral Takarazuka y posteriormente por leyendas del más temprano manga como Keisto Tagawa y Ryuichi Yokoyama. Este último, con su Fuki-chan, clara inspiración para una de las primeras creaciones del manga no Kamisama, el revoltoso Machan, especie de Daniel el Travieso japonés. El joven Tezuka, ya dedicado de lleno a la creación de cómics, lo marcarían como autor 2 de sus obras más tempranas. En 1947, Shin Takarajima, obra fácilmente considerada el inicio del manga moderno, y Jungle Taitei, el emperador de la jungla, manga que claramente inspiró para el Rey León de Disney. Un manga que narra la historia de un joven y bravío león de pelaje blanco, que entusiasmó a Kenichi Kato, fundador de la revista Manga Shonen, y que lo llevó a reclutar a Osamu Tezuka en su revista a partir de 1950. La obra y legado de Tezuka es importante como pocas en el cómic mundial. Su amor por Disney marcaría su obra, en la cual inclusive llegó a adaptar al manga las películas Bambi y Pinocho, y que lo influenció para dotar a sus personajes de ojos enormes al estilo Disney, canon estético emulado casi por todo mangaka, y que se transformó en seña de identidad del cómic salido del país del sol naciente. El maestro Osamu Tezuka creó una obra extensa, donde el antibilecismo, el amor por la naturaleza y toda forma de vida, como su preocupación por los alcances de la tecnología, serían una constante. Una biblioteca de títulos como Lost World, Metrópolis, Astro Boy, Baku no Son Goku, manga dedicado al Rey Mono, mismo personaje que inspiraría a Toriyama a crear Dragon Ball,
Blackjack, Adol, Dodoro, Mitsume Gotoru, la nueva isla del tesoro y un extenso etcétera que compone la maestría hecha arte secuencial. Noveno arte en estado puro. Otro de los sobrenombres que le ponen a Tezuka es el Disney japonés. Y obviamente quizás el más conocido de él, que es el Manga no Kami-sama, que traduce así como el dios del manga, por las razones que ya comentaba yo al principio. ¿Por qué el Disney japonés? Porque Tezuka también estuvo muy involucrado en la creación de la industria del anime japonés y siempre muy marcado por lo que fue Disney y las películas de Disney en su infancia y ya adolescencia, que lo marcaron a tal nivel que es inevitable ver la influencia enorme que tiene el genial Disney americano en el genial monstruo del cómic japonés Tezuka. Tanto es así que después invierten un poco los papeles y tuvieron teniendo problemas legales Disney y los derechos y los herederos de los derechos de Tezuka, porque el Rey León está muy inspirado en una obra de Tezuka, y muchas otras películas tienen, digamos, por ejemplo Mulan, tienen elementos de cosas y de personajes aparecidos en los mangas de Tezuka. Pero bueno, esa es historia de otro costal, y lo importante es hablar de la vida misma de Tezuka. Tezuka desde muy pequeño estuvo muy amante de la caricatura más como la conocemos, de la tira cómica en Occidente, en su país natal, Japón, porque su papá era un gran lector y un gran coleccionista de estas tiras cómicas y de los recopilatorios que se hacían, y aparte era un gran amante del cine. Entonces Tezuka tenía acceso en su propia casa a un proyector donde vio películas, por ejemplo, como Bambi, que él mismo reconoce haber visto unas 80 veces, imagínense ustedes, y a la cual le hizo un manga, una adaptación al manga de la famosa película de Disney. Cuando ya Tezuka se profesionaliza, siempre tuvo la inquietud de hacer animación y llegaría posteriormente a su éxito como mangaka, que fue anterior, también su éxito como creador de cintas animadas, llevándolo pues a unos niveles de calidad altísimos que rivalizaban con Disney, ¿no? Pero ¿por qué es tan importante Tezuka? Para retomar un poco lo del manga. Porque Tezuka crea un manga llamado Shin Takarajima. Este manga, digamos que es el punto de salida de todo el manga japonés, inclusive lo que lo lleva al estatus casi de deidad del manga. Shin Takarajima es traducido como la nueva isla del tesoro, y es un manga que, aunque parezca en su nombre, no tiene nada que ver con la obra de R.L. Stevenson. Y antes de esta obra no existían mangas de larga duración en Japón publicados. O sea, todos los mangas se publicaban en revistas de forma autoconclusiva. Tenían 1, 2 números de 8, 16 páginas y ahí terminaba. Con esta obra, con la nueva isla del tesoro, él, como dibujante, porque no la guioniza, crea un manga de más de 200 páginas, cosa única y que nunca había pasado en Japón, y tiene tanto éxito que otros mangakas empiezan a reproducir esto mismo, empiezan a hacer obras mucho más extensas, y nace el manga como lo conocemos. Primero en lo que a publicación se refiere, pero aparte en lo que a estética se refiere también, porque todos reconocemos en el manga una serie de cánones estéticos, por ejemplo, esos ojos tan grandes, tan diferentes de sus ojos naturales como japoneses, y esto, la primera persona que tiene estos rasgos en sus mangas es Osamu Tezuka. ¿Por qué? Claramente por su influencia en Disney y el gran amor que le tenía a las películas de Disney, y esto es tan exitoso que termina copiado por los contemporáneos de él, y mira hasta dónde llegó, en crear toda una industria que se cimenta en esa estética. O sea que ¿por qué Tezuka es el manga no Kami-sama? Pues porque básicamente toda la industria del cómic japonés como la conocemos se cimienta en lo que él hizo y su obra. Bueno, ahora sí vamos con las recomendaciones. 3 mangas he seleccionado del genial Tezuka, y el primero de ellos es Blackjack. Antes de hablar un poco de la obra Blackjack como tal, mencionar que aparte de la pasión de Tezuka por el dibujo, por el manga y obviamente por la animación, Tezuka tiene otra gran pasión, que es la medicina. El maestro Tezuka es médico, es de por sí pediatra graduado, tiene su doctorado en pediatría, y pues obviamente en algún momento cruzó sus dos pasiones, el manga y la medicina, en este cómic, en Blackjack. Obviamente nunca terminó ejerciendo porque pues se volvió toda una celebridad del manga y vivió de eso, pero en Blackjack pues fusiona sus dos pasiones. ¿Cómo las fusiona? Blackjack es un manga que es protagonizado por un médico de lo imposible, capaz de curar, sanar y operar cualquier tipo de situación. A mí me recuerda mucho a Doctor House, la serie gringa, porque es bastante maquiavélico él,
y en el fondo es hasta muy buena persona, como pasa con Howe. Lo que pasa es que es un médico tan brillante y tan maquiavélico que a veces parece un poco mala persona. Lo interesante de esta obra es que Black Jack, el protagonista se llama como se llama la obra, o pues se apoda como se llama la obra. Black Jack es un médico sin licencia, él pierde su licencia, entonces ejerce de forma clandestina y la única forma de contratarlo es pagando unos dinerales enormes por sus servicios. Algo así como Los Magníficos, como el Team A, bueno, algo así, y pagar por sus servicios. Es un manga muy interesante, no es muy extenso, yo tengo la obra publicada por Glenat y son solo 12 números y es muy interesante ver a Tezuka aquí tanto como dibujante como guionista fusionar dos medios que pueden ser tan dispares como la medicina y el manga. Una super recomendación. El maestro Osamu Tezuka cursó la carrera de medicina en la Universidad de Osaka, donde recibiría el título de médico pediatra. Aunque el manga no Kami-sama tenía por vocación el cómic desde muy temprana edad, la medicina se transformó en su carrera de formación académica, decisión derivada de una fuerte infección que sufrió cuando era niño y que le afectó por un tiempo la movilidad de sus brazos y manos. Así, ante el temible panorama de no volver a dibujar, el pequeño Tezuka se le despertó la inquietud de adentrarse en las ciencias médicas como salvavidas a su propia salud. Black Jack nace como la fusión de dos de las más grandes pasiones del maestro Osamu Tezuka, pues es un manga protagonizado por un médico cirujano capaz de conseguir en su profesión lo imposible. A través de los 12 tomos que componen el total de Black Jack, Tezuka hace gala de sus conocimientos médicos, plasmándolos en un manga realmente divertido e interesante. Manga que data de la década de los 70 y es protagonizado por un médico apodado de forma homónima al título de la obra, el cual, al trabajar sin licencia médica, se mueve de forma clandestina y misteriosa, pero debido también a su talento descomunal y fama de conseguir lo imposible, es muy buscado como médico para personas con unos casos más que extraños. Eso sí, Black Jack no es barato de contratar y sus servicios rayan el absurdo de lo costoso. A través de las páginas que componen Black Jack y al avanzar entre cada proeza médica que se cuenta, el lector descubrirá las pasiones, los anhelos y el pasado del cirujano de lo imposible. En un manga brillante donde el personaje secundario de Pinoko, compañera de aventuras del protagonista, se robará el show, siendo ella misma al principio de la obra tratada por Black Jack, en el que quizás es su caso más extraño de todos. El cómic que continúa es una joya del tamaño de una catedral. Estoy hablando de Adolf. Ya yo había hablado de Adolf en el canal. Para mí es uno de los 10 mejores cómics de toda la historia en el mundo. O sea, el cómic americano, el cómic europeo, el cómic suramericano, bueno, japonés. Uno de los 10 mejores cómics hechos jamás en la historia es Adolf de Tezuka. En mi opinión es la obra más madura del autor. Es la obra donde él llega a su techo. Y aparte también es muy corta, son 6 tomos de este tipo. ¿Qué nos cuenta Adolf? Adolf nos cuenta la historia de 3 personas llamadas Adolf o Adolfo, un joven japonés llamado Adolfo, un joven alemán que vive en Japón por cuestiones de que su papá trabaja con la embajada y ese tipo de cosas, y también se llama Adolf, de por sí ellos son amigos, y nada más y nada menos que Adolf Hitler, o sea, Adolfo Hitler. Es increíble cómo Tezuka nos plantea cómo estas 3 vidas están entrelazadas, están cruzadas, no solo por el hecho de tener el mismo nombre, y todo se mueve alrededor de un complot de alguien que descubre que Adolfo Hitler realmente es de ascendencia judía y su familia es judía. Entonces, alrededor de este complot y de intentar ocultar esta verdad, se ven involucrados estos 2 niños que después terminan creciendo y como adultos se ven involucrados, e inclusive el Führer del Tercer Reich, en una historia de suspenso, de intrigas, muy interesante, y que para mí es uno no solo de los mejores cómics de todos los tiempos, sino que es la obra cumbre de Tezuka, y a su vez es uno de los mejores mangas que jamás se ha creado. Súper interesante, y si uno tiene que leer una sola obra de Tezuka antes de morir, tiene que ser esta, Adolf. El tercer manga recomendado el día de hoy, el capítulo de hoy domingo, de Osamu Tezuka, es esta obra, Metrópolis, que como pueden ver es homónima de título a la famosa película de ciencia ficción de 1927, y esto no es una coincidencia, es que Osamu Tezuka se inspira
en esta película de ciencia ficción para hacer su propio cómic de ciencia ficción. Pero hay que hacer una salvedad. No tiene nada que ver con la trama, en lo más mínimo de la película. De por sí Tezuka en entrevistas siempre dijo que él no se había visto la película, se la vino a ver como 10 años después que publicó esto, pero que a lo influenció fue el famoso póster de la película, el famoso cartel con que se exhibía la película, lo influenció, le hizo, digamos, trabajar su imaginación y crear esta obra que terminó llamando de forma homónima. Metrópolis es otra muestra perfecta, como lo puede ser Adolf, de el pensamiento de Tezuka. Yo al principio del capítulo comentaba que él vivió la guerra, la posguerra, la Segunda Guerra Mundial muy joven, y a él lo marcó mucho lo difícil y la cantidad de penurias que pasó el país del sol naciente por ese afán bélico que se les despertó ellos, inclusive antes de la Segunda Guerra Mundial, cuando invadieron China. Entonces toda la obra de Tezuka es una obra súper pacifista. Por ejemplo, Astro Boy, personaje súper conocido de él, y no solo es súper pacifista en lo que es al respeto a la vida, a los animales, sobre todo es un gran naturista a los animales, a la naturaleza, sino él tenía la preocupación de la robótica, de la carrera por la tecnología, a raíz de, por ejemplo, las bombas de Hiroshima y Nagasaki, cómo la tecnología nos puede destruir. Él tenía ese miedo desde muy niño y siempre lo plasmó en sus obras. Adolf es claramente una cosa, un manifiesto antibélico, toda una crítica a lo que fue el Tercer Reich, y Metrópolis es a la robótica, es una visión de un futuro en donde la robótica, que debe estar hecha para ayudar al ser humano, termina saliéndose un poco de las manos y termina siendo un problema, que es una inquietud que tienen muchos autores de literatura. De por sí él utiliza en Metrópolis varias de las frases más célebres de Isaac Asimov, por ejemplo en las leyes de la robótica, ¿no? Aquellas frases como, por ejemplo, que un robot jamás puede asesinar a un ser humano o atacar a un ser humano, y cosas de este tipo. Es muy interesante, y la estética muy futurista, que será, digamos, parte importante de lo que es el tótem de su completa obra. Por ejemplo, Astro Boy, como pueden ver, es un chico que es un robot. Entonces, si hay dos cosas que se repitan mucho en la obra de Tezuka, es la naturaleza, todo una cuestión muy ambientalista y muy pacifista, y preocupaciones de género, de distopías robóticas y este tipo de cosas. Súper recomendado Metrópolis, sobre todo para los que les gusta la ciencia ficción. Bueno, mi gente, hemos terminado con las 3 recomendaciones sobre el maestro Osamu Tezuka. Como pueden ver, es un mangaka enorme, un creativo del mundo del cómic gigantesco, que marca no solo todo lo que es el cómic japonés, o sea el manga, sino que también tiene coletazos y repercusiones en el cómic mundial, y veremos autores gringos que se ven muy influenciados por ellos. Y termina, por ejemplo, el mismo Disney, del cual inspiró la imaginación de Tezuka para transformarse en el genio que es, termina inclusive utilizando recursos, estéticas e ideas del mismo Tezuka para sus películas, lo que demuestra la grandeza de este autor, que no solo es mangaka, sino que es director de animación, escritor, hasta actor de teatro y de poesía escribió. O sea, que es una persona, un artista súper integral, súper completo, que lastimosamente falleció increíblemente de un cáncer. Hasta los médicos se mueren, y pues bueno, deja de todas maneras un legado enorme. Se nos acabó otra vez el domingo, mi gente. Pasa rapidito el tiempo, aunque a mitad de semana tuvimos un capítulo de un unboxing para la gente del mundo de los videojuegos. Ya nos veremos dentro de 8 días otra vez con el mundo de los videojuegos, y dentro de 15 vuelve este maravilloso mundo del manga. Les hago un adelanto ahí de regalo.
viene un capítulo dedicado a la Marvel Comics. Entonces ya saben, dentro de 15 días nos vemos ahí y lo mismo de siempre. ¡Chao!